Receptores de serotonina. Bien, empecemos hablando de esta. La 5-hidroxitriptamina o serotonina es un transmisor importante en el sistema nervioso central. Por lo general se encuentra en altas concentraciones en las células heterocromafines de todo el tracto gastrointestinal, en gránulos de almacenamiento en las plaquetas y en todo el sistema nervioso central por ende. Es importante mencionar que el contenido encefálico apenas representa el 1% de la cantidad total existente en el organismo. Hablando de la serotonina, esta interviene en diversos procesos fisiológicos, entre los que se encuentran el sueño, el apetito, la termorregulación, la percepción del dolor, así como en el desarrollo de alteraciones como la migraña, depresión, manía, ansiedad, puede estar asociada a los trastornos obsesivo-compulsivos, esquizofrenia, autismo y a la drogadicción. Ahora bien, podemos ver en el esquema de las vías de la 5-HT en el encéfalo o serotonina, vemos que la distribución de las neuronas que contienen a esta es análoga a las de las neuronas noradrenérgicas. Sus cuerpos celulares se agrupan en la protuberancia y la parte superior del bulbo raquídeo cerca de la línea media, por lo que a menudo se conocen como núcleos del RAFE. Los núcleos en situación rostral se proyectan a través del haz prosencefálico medial a muchas zonas de la corteza, el hipocampo, los núcleos de la base, el sistema límbico y el hipotálamo. Bien, las células caudales se proyectan al cerebelo, el bulbo raquídeo y a la médula espinal. Bien, mencionado esto, también podemos observar otro gráfico. Bien, para que más o menos entren en calor, las enzimas están en color rojo y los cofactores en azul. Bien, la síntesis de la 5-HT se realiza por una vía de dos pasos del aminoácido esencial triptófano, que es un aminoácido derivado de las proteínas de la dieta cuya concentración plasmática varía de manera considerable según el aporte alimentario y la hora del día. Bien, este triptófano es transportado activamente en el cerebro por la LAT1, que es una proteína transportadora heteromérica. Bien, la TPH es la enzima limitante de ritmo en la vía sintética. Esto es importante. También podemos mencionar que la TPH2, una isoforma cerebroespecífica de la TPH, es totalmente responsable de la síntesis de la serotonina del cerebro. Cabe resaltar que esta, la serotonina, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Bien, cabe mencionar que la TPH del cerebro generalmente no está saturada de sustrato. En consecuencia, la concentración de triptófano en el cerebro influye en la síntesis de la 5-HT. Bien, el L5-hidroxitriptófano se convierte en serotonina por la AADC. Esta se encuentra muy distribuida y tiene amplia especificidad de sustrato. Bien, el producto sintetizado, estamos hablando de la serotonina, es acumulado en gránulos secretores por el transportador de monoaminas vesiculares, que puede ser inhibido selectivamente por la reserpina, agotando así las reservas vesiculares de transmisores de monoamina. La 5-HT vesicular almacenada es liberada por exocitosis a partir de las neuronas serotonérgicas, en respuesta a un potencial de acción. Bien, en el sistema nervioso, la acción de la serotonina liberada se termina a través de la captación neuronal por un transportador de serotonina específico, localizado en la membrana de terminales de axones serotonérgicos y también en las membranas de las plaquetas. Este sistema de captación es el medio por el cual las plaquetas adquieren serotonina porque éstas carecen de las enzimas requeridas para la síntesis de la misma. Y también podemos mencionar que la ruta principal del metabolismo de la serotonina implica la desaminación oxidativa por la MAO, que es la monoaminoxidasa, que la convierte en 5-hidroxindol acetaldehído. La mayor parte de este pasa a ácido A5H1AA. ¿Sí? Ácido 5-hidroxindol acético y se excreta por la orina. Este va a ser un medio para su medición. Bueno, en conclusión y a grosso modo podemos decir que las neuronas captan el triptófano de manera activa y lo convierten en 5-hidroxitriptófano por intervención del triptófano hidrolasa. A continuación, un aminoácido descarboxilasa inespecífica lo convierte en 5-HT, nuestra serotonina. Bien, entonces podemos decir cuáles son los principales procesos reguladores de la 5-HT. Bueno, podemos decir que estos son la disponibilidad del triptófano, la actividad del triptófano hidroxilasa y su degradación por la MAO. Añadiendo otro dato, podemos mencionar a un pariente cercano, llamada melatonina, que es la principal indolamina en la glándula pineal, donde desempeña un papel en la regulación de los ritmos circadianos para el tratamiento del desfase del horario, por la realización de viajes de larga distancia a través de horarios o a través de varios usos, y otras alteraciones del sueño como lo es el insomnio. En ese sentido, la melatonina podría considerarse un pigmento de la imaginación.
Y ya entrando en tema principal, la bibliografía nos dice que mediante análisis estructurales y farmacológicos se han delineado 14 subtipos de receptores de la serotonina, y estos análisis son importantes, ya que han permitido el desarrollo de fármacos selectivos de subtipo y la elucidación de las acciones de estos neurotransmisores a nivel molecular. Bien, receptores de la serotonina en el sistema nervioso central, y vamos a relacionarlos con la farmacología. Bien, los receptores de serotonina se dividen en 7 familias, es decir, 5 HT1, HT2, HT3 hasta las 7. Y algunas de esas familias tienen múltiples miembros, como por ejemplo el 5HT1, que tiene a la A, que tiene a la B, que tiene a la C, a la D, hasta la F. Pero estos se presentan en patrones distintos, pero a menudo superpuestos, y están acoplados a diferentes mecanismos de señalización transmembrana. Todos son receptores acoplados a proteínas G, salvo el 5HT3, que es un canal catiónico controlado por ligandos. Todos se expresan en el sistema nervioso central, así que no resulta fácil asignar una función claramente delimitada a cada uno de ellos, pero podemos efectuar algunas generalizaciones. Por ejemplo, podemos mencionar que los efectos de los receptores 5HT1 son de predominio inhibidor, y justamente los receptores 5HT1A se expresan como autorreceptores somatodendríticos para las neuronas 5HT en los núcleos de RAFE, y su efecto autoinhibidor tiende a limitar la frecuencia de los impulsos emitidos por estas células. Bien, su distribución es amplia en el sistema límbico y parecen ser una diana importante de los fármacos utilizados para tratar la ansiedad y la depresión. Bueno, por otro lado tenemos a los receptores 5HT1B y 5HT1D. Estos se expresan sobre todo como receptores inhibidores presinápticos en las terminaciones nerviosas que contienen 5HT y en otras, en los núcleos de la base y de la corteza. Bien, los agonistas que actúan sobre los receptores 5HT1B y 1D, como el sumatriptán, se emplean para tratar la migraña. Tenemos otros receptores, como los receptores 5HT2, que abundan en la corteza y en el sistema límbico, donde se localizan tanto presináptica como postsinápticamente. Pueden ejercer efectos excitadores o inhibidores, potenciando la liberación de glutamato y GABA. Se cree que constituyen la diana de ciertos antidepresivos y antipsicóticos, así como de algunos alucinógenos. La lorcacerina, agonista de la 5HT12, es un fármaco antiobesidad. También podemos mencionar a otros, como algunos antagonistas de los receptores 5HT2 en el tratamiento de la migraña, como lo es la metisergida. Bien, los receptores 5HT3 son canales catiónicos pentaméricos controlados por ligandos, que pueden ser complejos homoméricos o heteroméricos de diferentes subunidades del receptor 5HT3. Bien, en el encéfalo los receptores 5HT3 se hallan en el área postrema, que es una región del bulbo que interviene en los vómitos, así como en otras partes del tronco del encéfalo, extendiéndose hasta el asta dorsal de la médula espinal. También se identifican en algunas regiones de la corteza y en el sistema nervioso periférico. Bueno, estos son receptores ionótropos excitadores y sus antagonistas específicos se utilizan para tratar las náuseas y los vómitos, como por ejemplo el ondansetron. También podemos mencionar los receptores 5HT4, que estos son importantes en el aparato digestivo, pero también se expresan en el encéfalo, sobre todo en el sistema límbico, los ganglios basales, el hipocampo y la sustancia negra. Bueno, presentan localizaciones tanto presinápticas como postsinápticas y ejercen un efecto facilitador presináptico, en especial sobre la liberación de acetilcolina, lo que potencia el rendimiento cognitivo. La aplicación y activación de los receptores 5HT4 medulares se opone al efecto de depresión respiratoria inducida por los opioides. Ahora bien, hay dos receptores 5HT5, tenemos al A y al B. En los humanos solo es funcional el A, y sus antagonistas podrían tener actividad ansiolítica, antidepresiva y antipsicótica. Por otro lado, los receptores 5HT6 están principalmente en el sistema nervioso central, esencialmente en el hipocampo, la corteza y el sistema límbico. El bloqueo de estos receptores aumenta la liberación de glutamato y acetilcolina, y sus antagonistas se consideran posibles fármacos para mejorar las funciones cognitivas o aliviar los síntomas de la esquizofrenia. Tenemos por último a los receptores 5HT7, que se encuentran en el hipocampo, la corteza, la amígdala, el tálamo y el hipotálamo. Están presentes en los cuerpos celulares y en las terminaciones axónicas de las neuronas GABAérgicas. También se expresan en los vasos y el tubo digestivo.
Entre las posibles funciones en el sistema nervioso central destacan la de regulación endocrina y térmica, además de la posible implicación en el estado de ánimo, la función cognitiva y el sueño. Funcionalmente hablando, la localización precisa de las neuronas que contienen serotonina en el tronco del encéfalo permitió estudiar con detalle su actividad eléctrica y relacionarla con la conducta y otros efectos producidos por fármacos que se cree influyen en la transmisión mediada por esta sustancia. Las células serotoninérgicas muestran un patrón muy poco habitual de descargas lentas y muy regulares y experimentan una potente inhibición por los agonistas del receptor 5-HT1, lo que indica un mecanismo local de retroalimentación inhibidora. En los vertebrados, algunas funciones fisiológicas y de la conducta están muy relacionadas con las vías 5-HT, como sucede en concreto con las alucinaciones, las modificaciones de la conducta, el sueño, la vigilia, el estado de ánimo, la conducta alimentaria, el control de la transmisión sensorial, sobre todo en las vías del dolor. Para terminar, podemos mencionar algunos fármacos que actúan de forma selectiva sobre los receptores o transportadores 5-HT. Estos incluyen a la buspirona, que es un agonista de los receptores 5-HT1A y es utilizado en el tratamiento de la ansiedad. Tenemos a los triptanos, que son agonistas del 5-HT1D utilizados en el tratamiento de la migraña. Tenemos antagonistas del 5-HT2, por ejemplo, tenemos al pisotifeno, que son utilizados en la profilaxis de la migraña. Tenemos a la fluoxetina, que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son utilizados en el tratamiento de la depresión y muchos más.